tenemos problemas con el internet para la gente que nos está escuchando en las redes sociales. Los dos que nos escuchan en redes sociales, ¿verdad? Sí. Anda muy filoso este hombre, ¿eh? Sí. Y sobre las fallas del internet, hay que tomar en cuenta también que hay tormentas en la carretera, ¿eh? Rumbo a Tampico están reportando tormenta fuerte. Sí, está muy fuerte. Ayer nos tocó un poquito. ¿Inundó, no? Sí, inundó, sí. Los drenes ahí están fallando, pero bueno. Gracias a toda la gente que nos está escuchando y por los que están. Un saludo a Miguel Jiménez. Ya me están reclamando, que lo mandé con un quiropráctico, ya me están reclamando, pero bueno, un saludo. A ver, ya lo dijo Javier Azuara, Chuy, muy claro en este renglón de la Guardia Nacional, lo que fue la ley secundaria. Es decir, el nuevo titular comisionado nacional de la Guardia Nacional no está obligado a rendir cuentas, ni a contestarle a derechos humanos. Si tú te dan una basculeada a los elementos de la Guardia Nacional, pues no, o sea, van a pasar de filo y ya, no van a decir nada. Sí, y así son los militares, ¿no? Ellos actúan de manera así, directa, firme y en una línea. Es decir, las policías finalmente actúan de una manera flexible, por así decirlo, pero ellos no, ellos te bajas y te bajas, punto. Es decir, sí nos vamos a tener que adaptar los ciudadanos a comportarnos de manera distinta cuando seamos detenidos por una policía que ahora será militarizada. Cuidadito con que te les pongas al brinco porque terminas allá en Chirola. Así es. Y para eso le agradecemos mucho al abogado José Mario de la Garza. Pues él es un estudioso del tema de la Fundación Renace. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludarles muy bien, pues muy buenas tardes, con el gusto de participar esta tarde con ustedes. Abogado, ¿qué implicaciones legales va a tener? Implicaciones legales, sociales y políticas. ¿Qué va a tener desde el punto de vista de un estudioso del derecho como es José Mario Lagarza esta iniciativa de reforma a las leyes secundarias? ¿Es una franca y llana violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre todo al artículo 19? Pues mira, nuestra Constitución sí establece una diferenciación tajante y clara entre las funciones que tiene asignadas el Ejército, la Marina, y las funciones que tiene asignada la Guardia Nacional como una estructura de protección a los ciudadanos, de prevención en la comisión de delitos. Sí hay un muro, digamos, divisorio en la Constitución que establece que tienen funciones diferentes, mandos diferentes, atribuciones diferentes, como se comentaba, ¿no? El funcionamiento es diferente, no es lo mismo el mecanismo con el que funciona un ejército que con el que actúa la policía. Entonces, el tú consolidar en una sola estructura la función de la Guardia Nacional con el ejército, pues lo que estás haciendo es crear una sola estructura que ahora va a tener estas dos funciones, pero que atenta contra esta división. Lo que dice la Constitución es no se permite que la Guardia Civil esté bajo el mando de los militares. Para eso es lo que dice la Constitución. Entonces, un primer efecto, Samuel, sería ver qué van a hacer los diputados de oposición, diputados y diputadas de oposición, con la votación que se llevó a cabo ayer, de llevar el asunto a la Corte y de pedir que se analice en la Corte si este paquete de leyes secundarias que presentó el Ejecutivo violan o no la Constitución. Entonces, ese va a ser primero, yo creo que ahí hay un primer tiro, Samuel, en cuanto a revisar esto en la Corte. Y pues como tú sabes, no es un asunto que se resuelva tan rápido. No es una cosa que la Corte pueda resolver rápido, pero me parece que ahí va a haber una discusión importante de cómo estructuramos la Guardia en México a partir de los mandatos de la Constitución. Estamos hablando, a ver, Chuy, ¿le quieres preguntar algo al abogado de la Garza? Es decir, abogado, buenas tardes. Cuando se resuelva ya no va a estar el presidente. Pues probablemente sí, ya no esté el presidente, y probablemente, como está redactada la Constitución, podamos tener una sentencia que diga que esta legislación así viola las disposiciones constitucionales y que por lo tanto pues, no puede aplicarse de esta manera, ¿no? Es probable que esto pase. Ahora, mira, un tema bien importante. Las acciones que se presentan a la Corte no suspenden la aplicación de las leyes, ¿no? Es decir, ¿qué efecto podría hacer aquí desde el punto de vista práctico? Que estas leyes se manden publicar en el diario oficial la semana entrante, que entren en vigor al día siguiente de su publicación y que tengamos ya leyes que están aplicándose. ¿Y cuál es el efecto práctico? Pues que la Guardia Nacional va a estar a las órdenes de lo que le diga el Ejército y que las integrantes de la Guardia Nacional, por ejemplo, que operan en San Luis Potosí o en Valles o en la Huasteca, van a estar a las órdenes de los militares.
Eso es lo que podría darse en el efecto práctico hasta en tanto la Corte resuelva. Abogado, desde el punto de vista jurídico y político, después de la revolución tuvimos gobiernos de caciques militares y todo. Viene Plutarco Elías Calles, es el gran constructor de las instituciones en México y le da ahí se empieza a dar la separación de la clase militar de la clase civil y se crean pues policías de corte civil. Estamos regresando a una dinámica de caciques militares con esta ley en donde pues la seguridad pública va a estar en manos de los militares. ¿Es una regresión de 100 años para México desde el punto de vista legal y social? Pues mira, si tú revisas todas las opiniones que se han dado a este respecto, yo te diría que una abrumadora mayoría lo que sostiene, y yo coincido con esos grupos, inclusive de ONGs, vemos un fenómeno de militarización del país, ¿no? Volver a esquemas militares y volver al control militar. Y además hay que decir una cosa, la inseguridad en México, la impunidad que prevalece, la nula persecución de los delitos, sigue estando con la Guardia y con el Ejército, porque también que nos quieran vender que esto es un gran beneficio para que se logre que México sea un país seguro, pues eso es una mentira. Vean todos los indicadores de homicidios, de muertes de periodistas, de mujeres asesinadas, de gente desaparecidas, todos están al alza, todos, no hay uno solo que disminuya. Vean el índice de impunidad en México, 95%. De 100 delitos que se cometen solamente se logran castigar 2 o 3. Entonces, la pregunta sería, oye, ¿esto para qué sirve? Porque suponiendo que aceptáramos que la Guardia Civil, que dependiera del Ejército, pues como para qué, ¿qué es lo que queremos buscar? Que el Ejército sea el que resuelva los asuntos como en Ayotzinapa, que las personas, en vez de ser procesadas, sean torturadas y que las tengamos muertas. O sea, esa es la justicia que México quiere, o queremos policías que se profesionalicen y resuelvan los asuntos de forma institucional y no a través de mandos militares. A mí sí me preocupa la regresión que tú mencionas. Yo no sé si esa regresión, Samuel, nos va a llevar todavía a que al rato veamos militares que se estén postulando a cargos de elección popular, ¿verdad? Que sería un paso más de lo que tú estás mencionando. Por lo menos ahorita vemos que el control de todo el sistema de seguridad pues va a quedar en manos del Ejército, ¿no? Que además ha adquirido un poder enorme con toda esta cuestión de los contratos que el presidente les ha dado. Ahora el próximo presidente de México difícilmente, o la presidenta difícilmente estas cuestiones, ¿cómo las regresa, Samuel? Son complejas, ¿no? De volver a donde estábamos, me parece muy delicado. Pues aquí va a haber un tema de contrapesos. Chuy, ¿qué le quieres preguntar al abogado de la Garza? No, ahí escuchándote, abogado, me viene a la memoria o me viene a la cabeza decir, a ver, si todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos percibiéramos que llenar de militares las calles fuese la solución para esto que estamos viviendo de inseguridad, pues entonces estaría bien, ¿no? Pero creo que es al revés, creo que todos los ciudadanos percibimos, o la mayoría de los ciudadanos percibimos, pues que no es así, que es un problema más complejo y que necesita pues atenderse desde más aristas, ¿no? Sí, fíjate, inclusive en la revista de Nexo de este mes hay un artículo que les recomiendo mucho leer de cómo lo que tú señalas, ¿no? Cómo la presencia de militares lo que está haciendo es que los asuntos se etiqueten, los asuntos de seguridad o de justicia se establezcan como que son de los asuntos de cárteles o de narcotráfico, ¿no? Entonces, ahora resulta que cualquier incidente, cualquier muerto o cualquier tema, entonces como es de un cártel, pues se vale hacer todo, ¿no? Y entonces estamos simplificando, coincido contigo, el tema de la seguridad, que es extremadamente complejo. Y estamos utilizando un mecanismo que nos permite todo, ¿no? Porque mañana pues, hay una matanza de personas en cualquier municipio. No, pues fíjate que fue el cártel fulano o los narcotraficantes. Entonces, en ese cajón estamos metiendo todo y pareciera que el fenómeno delictivo nada más está ahí y no se ve la complejidad del mismo. Y esa simplificación, vea lo que ha llevado, porque muchos de estos asuntos que vemos pues son personas que acaban muertas y que no sabemos si eran culpables, no eran culpables, si fueron... si pertenecían a una banda o no, simplemente la nota es así, ¿no? Como que ya nos acostumbramos en México, ¿no? Hubo unas personas que fueron asesinadas porque eran de un cártel, bueno, perfecto, ¿verdad? Sigamos nuestras vidas, ¿no? Porque pues mañana nos pasa a cualquiera de nosotros eso, ¿no? Qué fácil es que nos etiqueten en una estructura de estas y que la sociedad lo justifique. Me parece delicadísimo, vale mucho la pena que lean esta reflexión y pues profundizar, como dices tú, a dónde queremos llevar al país.
Pues yo nomás me quedo con esta reflexión, esta película de Michel Franco, que fue pues a cierto punto vetada por este gobierno, allá por el 2020-21, el Nuevo Orden, pues Sí. él vaticinó lo que estamos viendo, una sociedad militarizada, una sociedad confrontada, una sociedad que va al colapso, y bueno, esta película, véanla, es lo que Vale Michel mucho la Franco pena. dijo que iba a pasar en México. Oye, Vale. vale muchísimo la pena cuando entran el control de los militares, cuando tienen a las personas detenidas. ¿Te acuerdas de esa escena, Sí. no? Y bueno, luego la comparas con las escenas de la cotidiano y dices, bueno, tuvo Michel Franco, creo que tenía la bola de cristal para ver lo que iba a pasar, ¿no? Durísima, yo también la recomiendo. Me uno a la recomendación, mi querido Samuel. Vean esa película, que es sobre todo no una pieza de entretenimiento, es una pieza de reflexión. Es el México que queremos, el México donde en el caos hay quienes ganan, y creo que esta escena de la chica, de la hija del político prominente que termina muerta por militares, es apocalíptica esta película, mi querido abogado, ¿verdad? Durísima, durísima. Qué momentos tan difíciles estamos pasando y qué coyunturas tan complejas. Pues mi querido abogado José Mario Lagarza, le agradezco mucho que nos haya dado su punto de vista. Esto que es el tema con el que amanecimos hoy en México. Un país al borde de una dictadura militar. Pues les mando un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Saludos, Mario. Gracias, es José Mario Lagarza Marroquín, abogado. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Rafael Aguilar. Sigue con nosotros en elsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.